Saludos, mis amigos y hermanos en Cristo. Este es tu amigo y hermano Ricky Frontán. Hoy vamos a continuar con el estudio. Este es el tercer video acerca del estudio de la epístola de Judas. El primero es Introducción a la epístola de Judas. El segundo, anterior a este, es acerca de Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, y vimos claramente que este Judas, no es el Judas Iscariote, es un medio hermano de Jesucristo, y vimos por la escritura y por la historia que sí, María sí tuvo más hijos, y que la iglesia primitiva en los primeros siglos así lo creía y consideraba a este Judas y a Jacobo, que es el que vamos a ver hoy, como hermanos, medios hermanos de nuestro Señor Jesucristo. Y vimos también por la escritura que es un mandato bíblico. Esto en nada desvirtúa a María, en nada, absolutamente nada. No se hizo menos santa por haber tenido relaciones dentro de su matrimonio, como es el deber conyugal ordenado por el Espíritu Santo. Y como vimos en el video anterior, también vimos que esto de abstenerse del lo que es el celibato obligatorio es doctrina de demonio. Esto no es más santidad. Una cosa es el celibato voluntario, y otra cosa es el celibato obligatorio, y que para uno servir al Señor o ser un ministro de Dios le impongan a uno el celibato. Esto es doctrina de demonio, lo vimos en el video anterior. Les recomiendo, vayan al canal de Ricky Frontán de YouTube y ahí lo van a encontrar y explicamos y damos todas las citas bíblicas acerca de eso. Así que en el video anterior tocamos Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Y es donde vamos a continuar hoy, sobre quién era este Jacobo. Aquí en la Biblia de estudios teológicos, que se las recomiendo, dice sobre este Jacobo, era un personaje que desempeñaba un importante papel en el Nuevo Testamento, y lo vemos en Mateo 13:55, Hechos 12:17, Hechos 15:13, Hechos 21:18 y Primera de Corintios 15:7 y Gálatas 1:19. Jacobo en esta época el único Jacobo que podía identificarse solo mediante su nombre, sin necesidad de descripción adicional, era Jacobo, el hermano del Señor. El hermano del Señor, sí. Y vamos a ver, como hicimos con Judas en el video anterior, vamos a ver cómo este Jacobo sí era hermano del Señor. Y así lo entendía la iglesia primitiva, o sea, la iglesia primitiva así lo creía. En Hechos, por ejemplo, eh, quiero leerles un versículo rapidito con el que terminamos la semana pasada, y es en Juan 7:5, cuando habla de que los hermanos del Señor no creían en él, dice, porque ni aun sus hermanos creían en él. Y esto dando cumplimiento a la profecía sobre el Mesías en el Salmo mesiánico, Salmo 69, 8 al 9, que dice, extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Esto es una profecía mesiánica, un salmo mesiánico. Y aquí habla Jesús de los hijos, que él era desconocido para los hijos de mi madre. Eso se cumple cuando dice que ni aun los hermanos creían en él. Porque me consumió el celo de tu casa y los de nuestros de los que te vituperaban, cayeron sobre mí. Ahora, volvemos otra vez a Judas, hermano de Jacobo. En Hechos capítulo 12, versículo 17, Pedro, después de ser liberado milagrosamente de la cárcel, envía mensaje a Jacobo. Haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Obviamente en el contexto que dice aquí Jacobo y los hermanos no se está refiriendo a hermanos de sangre de Jacobo o del Señor, sino hermanos en la fe. Como mencioné anteriormente, el contexto es el que le da el verdadero significado al texto. Por ejemplo, cuando habla de María, no es su padre, este no es el hijo del carpintero, su madre María y sus hermanos fulano y sus hermanas. El contexto inmediato ahí está hablando de la familia inmediata de Jesús. Así que obviamente se está refiriendo a hermanos de
sangre, o sea, o en este caso medios hermanos, porque José no era su verdadero padre. Pero en más detalles entro en el video anterior, así que por favor, busca si no has visto el video anterior, que ahí explico en mucho más detalles todo esto, con citas bíblicas, con citas históricas de Eusebio de Cesarea. Pero aquí vemos entonces que este era alguien importante, este Jacobo, y Pedro mandó a hacer saber que él había sido liberado. Es quien tiene la última palabra, este Jacobo es quien tiene la última palabra en el concilio de Jerusalén. En Hechos 15, versículos 13 al 29, ustedes lo pueden buscar, cuando está el dilema de los gentiles en la iglesia, si tenían que guardar o no la ley de Moisés, circuncidarse o no. No es Pedro quien tiene la última, contrario a lo que enseña la tradición católica romana. Pedro no fue el primer papa ni el primer líder, ni estaba por encima de todos los demás obispos. Lo vemos claramente. Primeramente la iglesia nace en Jerusalén. Y vemos aquí claramente que es Jacobo, no Pedro, quien tiene la última palabra junto a los ancianos en este asunto. Y eso está, lo pueden buscar, no tengo el tiempo para leerlo, pero está en Hechos 15, versículo del 13 al 29. Gálatas capítulo 1, 19, Pablo dice, pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Oiga bien, Jacobo, el hermano del Señor. Y en Gálatas capítulo 2, versículo 9, dice el apóstol, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí, a Bernabé, la diestra en señal del compañerismo. Así que sabemos que este Jacobo era hermano del Señor y sabemos que era el líder principal de la iglesia de Jerusalén y era una de las columnas de la iglesia, considerado columnas de la iglesia junto a Pedro y Juan. Oiga bien, la columna no era Pedro, no era Pedro, Pedro no era el principal. Aquí dice el apóstol Pablo bajo inspiración, reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, plural. Columna. Así que no vemos una columna, aquí no vemos un papa, aquí no vemos un solo líder por encima de la iglesia. No, no. Tenemos que atenernos, mis hermanos. Esto no tiene que ver con protestante o católico. Salgamos ya de esa visión católico versus protestante, protestante versus católico. No, eso es lo que creen los protestantes. No, vamos a lo que dice la Escritura y vamos a lo que dice la historia eclesiástica, especialmente anterior a lo que es anterior a lo que es el primer concilio de Nicea. Déjenme seguir aquí con la escritura. Eusebio de Cesarea lo menciona como hermano del Señor y primer obispo, oiga bien, de la iglesia madre en Jerusalén. La iglesia madre no es en Roma, la iglesia madre es en Jerusalén. Y en segunda en importancia sería la de Antioquía, que fue la que envió los misioneros de Pablo y Bernabé y muchos más. Veamos lo que dice Eusebio de Cesarea. Eusebio de Cesarea aquí, esto es la historia eclesiástica. Lean libros completos, no vayan al internet a sacar algo de contexto, en Google. No, mis hermanos, lean libros completos. Yo por la gracia de Dios leo libros completos. O sea, yo les puedo enseñar aquí todo, libros completos. O sea, lo que yo hablo es de un conocimiento porque estudio. O sea, no es porque voy a Google y copio y pego y saco algo. No, mira lo que dijo Eusebio. No, 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 no. Leo todo en su contexto. Aún los escritos de historia, aún los escritos de otros escritores bíblicos, de los reformadores, de los puritanos, de los padres de la iglesia. Tengo los escritos completos de los padres de la iglesia. Por eso sé lo que ellos creían. No sacar por decirlo así, a Clemente de Roma o a sacar a Policarpo del contexto y coger una línea y decir, mira, esto es lo que creía, porque lo saqué en el internet. No, leer libros, igual que la Biblia, hay que leer libros completos para no caer en errores. Pero aquí veamos lo que dice aquí Eusebio de Cesarea. Dice, y repito, Eusebio de Cesarea escribió a principios del siglo IV, anterior al concilio de Nicea, que fue para el 325, si no me equivoco.
Mírelo, y esto da a entender lo que creía la iglesia. Dice, luego, está hablando aquí Eusebio de Cesarea, luego estaba también Santiago, al que llamaban hermano del Señor. Vea, nuevamente, igual que creía Pablo, lo consideraba Eusebio de Cesarea, hermano del Señor, porque fue llamado hijo de José. Así pues, de este Santiago al que los antiguos pusieron el sobrenombre de justo por la excelencia de su virtud, se cuenta que fue el primero en recibir el trono episcopal de la iglesia de Jerusalén. Por eso es que él tiene la última palabra y no Pedro en Hechos 15. Y la iglesia madre es en Jerusalén, no en Roma. Clemente en el libro sexto de la Hipotipos 6 sostiene lo siguiente. Dicen que Pedro, Jacobo y Juan, después de la ascensión del Salvador, no consideraron para ellos mismos este honor, aunque eran los más estimados por el Salvador, sino que ordenaron obispo de Jerusalén a Santiago el Justo. De ahí brincamos a lo que es la página 84. Vamos rapidito por aquí, a la página 84. Estas cosas yo las voy leyendo y cuando veo algo interesante como esto lo marco rápido. 84, la página 84 dice, los judíos cuando vieron perdida la esperanza que los animó a tramar un complot contra Pablo, pues este al apelar a César fue enviado por Festo a Roma, se dirigieron contra Jacobo, Santiago, el hermano del Señor, a quien los apóstoles entregaron el trono del episcopado de Jerusalén. Así que vemos claramente, mis hermanos, lo que creía la iglesia primitiva. Esto de que María no tuvo más hijos y que Jesús no tenía hermano es una enseñanza tardía, de siglos después. No era lo que creía la iglesia primitiva. No era. Eusebio de Cesarea fue el primer historiador de la iglesia, eclesiástico, en narrar la historia de la iglesia. Y él narra lo que creía la iglesia y lo que había pasado en la iglesia hasta el siglo III. Mire lo que él pone más adelante. Jacobo, el hermano del Señor, es el sucesor con los apóstoles del gobierno de la iglesia. Oiga bien, no dice... Pedro era el papa, o Pedro era el principal, o Pedro era el sucesor. No. Dice Jacobo, el hermano del Señor, es el sucesor con los apóstoles. Ahí incluye a Pedro, incluye a Juan. Del gobierno de la iglesia. Mi hermano, todito, mis amigos, si eres católico romano, no te molestes conmigo. Esto no es protestante contra católico. Esto es simplemente lo que dice la Biblia y lo que enseña la historia. Y todito lo que nosotros creemos tenemos que pasarlo a la luz primeramente de la Biblia. Por eso cuando yo digo que muchas de las enseñanzas católicas romanas no se sostienen ni bíblicamente ni históricamente. Estoy citando aquí historia. Jacobo, el hermano del Señor, es el sucesor con los apóstoles del gobierno de la iglesia. A estos todos le llaman el justo, ya desde el tiempo del Señor y hasta nosotros, porque muchos se llamaban Jacobo. O sea, Jacobo, igual que Judas, era un nombre muy normal. Judas, después de la traición de Judas Iscariote, dejó de serlo, pero Judas era un nombre muy normal con Jacobo. Y para distinguirlo como el hermano del Señor le pusieron el justo. En la página 86 también vemos que habla, dice, sobre esto, dice, naturalmente Josefo, hablando del historiador judío Josefo, que no era cristiano, no se abstuvo de dar testimonio escrito de estos hechos con las siguientes palabras. Esto vino sobre los judíos como venganza de Jacobo el justo, quien era hermano de Jesús, llamado el Cristo. Esto lo está diciendo alguien que no es ni siquiera cristiano. O sea, el historiador Josefo lo llama a Jacobo el justo, quien era hermano de Jesús, llamado el Cristo. Más adelante dice, dice, muerto Festo, Albino aún estaba en camino y así convocó una asamblea de jueces y tras llevar a ella a Jacobo, el hermano de Jesús, el llamado el Cristo.
Más adelante vuelve y dice, se cuenta acerca de Jacobo, o sea, Santiago, quien se atribuye la primera de las epístolas llamadas universales. La epístola de Santiago la escribió el medio hermano del Señor. Pero es necesario conocer que muchos de los antiguos no hacen mención de ella, que también pertenece a la llamada... Ok, acá lo que está hablando, bueno, aquí está ya hablando de la epístola, pero vemos como este Jacobo era considerado el hermano del Señor. Lo dice la historia, lo afirma la Biblia. Dice, volvemos a Judas, a ver si me da tiempo a cubrir esto rapidito. Vamos a ver si nos da tiempo a cubrir esto. Así que ya tenemos claro quién era Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados de Dios y guardados en Jesucristo. Rapidito, los llamados. Hay un llamado general que puede ser rechazado. Mateo 22, 14 dice, pero muchos son llamados y pocos escogidos. Hay un llamado en general, pero hay lo que se entiende dentro de la reforma, el llamado eficaz que obra sobrenaturalmente en los escogidos. Y es a ese llamado que vemos en Romanos 8:30, y a los que predestinó. Sí, la palabra que aunque no les guste a mucho, la predestinación sí aparece en la Biblia. Sí es bíblica. Dice, y a los que predestinó, a esto también llamó, y a los que llamó, a esto también justificó, y a los que justificó, a esto también glorificó. Así que aquí vemos claramente que este llamado o los llamados aquí de acuerdo, hay un llamado general que puede ser rechazado. Se predica el evangelio. Nosotros no sabemos quién es escogido o no, así que nosotros le predicamos el evangelio a toda persona. A esas personas que le predicamos, los que son escogidos, el Espíritu Santo sobrenaturalmente les va a hacer llegar ese llamado eficaz. Ese es el llamado que vemos nuevamente en Romanos 8:30. Dice, a los que predestinó, a esto también llamó. Pero esos que llamó no pueden ser los que dice que muchos son llamados y pocos escogidos. Porque aquí vemos una cadena que no se interrumpe. A los que llamó, y a los que llamó, a esto también justificó. Quiere decir que después de ese llamamiento viene la justificación y después viene la glorificación, después sea en la muerte o en el arrebatamiento, en la segunda venida de Cristo. Y es ese llamado al que se refiere Judas aquí cuando dice a los llamados. A los llamados, que es a los del llamado eficaz, a los que han nacido de nuevo, a los que han sido regenerados. Jesucristo dijo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. A estos llamados. Así que aquí Judas se refiere a este llamado eficaz. Santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Santificados son apartados. Ser un santo significa ser un apartado de Dios. Un santo no es aquella persona que la iglesia decide que es santo después de muerto. No, no, no. Un santo, vemos en el Nuevo Testamento que se le llama santos a los cristianos, a los llamados, porque hemos sido apartados. Cuando usted no está en Cristo, usted está bajo la ira de Dios, bajo el poder de Satanás. Pero una vez que viene a Cristo en arrepentimiento y fe y nace de nuevo, usted es apartado, usted viene a ser un santo, usted es santificado, apartado para Dios. Y es a eso, por eso dice, a los santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Es Cristo el que nos guarda, y esa es la esperanza que tenemos nosotros como cristianos, porque si dependiera de nosotros, yo no estoy diciendo aquí que usted viva como se le pegue en gana, no, si usted vive como se le pegue en gana, usted muestra que usted no ha nacido de nuevo. El que practica el pecado es del diablo, la Biblia es clara en eso, pero a la misma vez sabemos que fallamos y sabemos que el que nos guarda es Jesucristo, y esa es la promesa que tenemos, que es Cristo el que nos guarda. Dice, a los guardados en Jesucristo. Misericordia es lo que Dios mostró con nosotros. Misericordia. Misericordia. Si yo creo es por la misericordia de Dios. Jesucristo mostró su misericordia en la cruz. Y paz. Estábamos en enemistad contra Dios, pero en el momento que venimos a Cristo, por medio de la sangre de Cristo, pasamos a ser hijos de Dios. No todos son hijos de Dios, todos son criaturas de Dios.
Los demás son, la humanidad se divide entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Éramos hijos del diablo, pero en el momento que venimos a Cristo pasamos a ser hijos de Dios. Se firma ese tratado de paz y amor os sean multiplicados. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Y así terminamos estos primeros 2 versículos de la epístola de Judas. En el próximo video vamos a entrar ya en lo que es en el versículo 3. Así ya entrando al tema profundo de la epístola de Judas. Así que espero que haya sido de bendición, de edificación este video. Cualquier preguntita, ponla ahí en los comentarios. Voy a estar contestando lo más pronto posible. Comparte este video, suscríbete al canal si no lo has hecho. Y bueno, y será entonces hasta el próximo. Que la paz de Cristo sea con todos ustedes. Amén.